Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rusé. Hoy nos vamos a hacer una cosita muy sencilla, que es arreglar la cisterna del lavabo que se ha descolgado. Vemos que no funciona, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a sustituir la cisterna, la parte de descarga. Vamos a ello, que os lo enseño. Mira, la pieza que vamos a poner es esta, que es la parte de la descarga, como bien os digo. Ahora veréis que es la parte que se nos ha roto esta parte de aquí, y a veces encontramos esta pieza sola de plástico y otras veces tenemos que cambiar absolutamente todo. Yo, como ya he visto que tengo todo muy oxidado, voy a cambiar toda la pieza. Os enseño cómo está para que veáis. Esto es el mecanismo universal de una descarga simple de la marca Roca, que es de donde es mi baño. Y es muy simple de poner. Fijaos, mirad. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a arreglar una cisterna de váter o cualquier cosa de agua, lo primero de todo es cortar el agua, ¿vale? Y tenemos que vaciar la cisterna. En este caso, como os he dicho, ya la he desenroscado, fijaros cómo está, ¿vale? Por eso la he comprado entera, porque no me valía la pena reciclar absolutamente nada, porque reciclo el plástico, a los 2 días se me va a romper esta parte y también la voy a tener que sacar. Esto es tan fácil como se desenrosca, ¿vale? No tenéis otro trabajo que desenroscarlo y se saca muy fácil. Una vez ya está desenroscado, es tan sencillo como levantar la tapa, ¿vale? Como veis, vaciar la cisterna de agua. Para vaciarla, como se ha roto el pulsador, simplemente tiramos de aquí. Fijaros. Ya hemos vaciado el depósito de agua, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a sacar este mecanismo y vamos a sustituirlo por el nuevo. Bueno, mirad, la pieza que se ha roto es esta. ¿La veis? Este plástico, que es el que digo que a veces conseguimos poder sustituirlo entero, en este caso hemos sustituido todo el mecanismo, es el que se ha partido. Tiene unos enganches aquí que enganchan al otro tubo, como ahora veremos el que está nuevo. Y estos, si veis, se han partido, ¿vale? Se ha partido aquí, se ha partido aquí, y hace que la cisterna no funcione. Ahora vamos a sacar esta pieza. Fijaros, este es el aparato nuevo. Esta pieza es esta. Y ahora, una vez hemos sacado esta, vamos a sacar el cuerpo, este trozo de aquí. Esta, como veis, sale con un solo clic, es decir, esto, si está nuevo, sale así, con un clic. Y ahora esto de aquí arriba sale con otro clic. Vamos a sacar el viejo para poder poner nuestra pieza nueva. Tenemos que darle hasta que haga un clic. Ha hecho ya el clip y ahora ya solamente es sacarlo, ¿vale? Esta es, fijaos, la pieza vieja. Mirad que también está bastante marranota, bastante asquerosa, ¿vale? Por eso hay que sustituir todas estas piezas cuando se rompe una. Vamos a seguir. Para seguir ahora, tenemos que sacar aquí esta tuerca para sacar todo el mecanismo de la Goya. Porque la tapa esta, la cisterna esta, el cubete este, lo tenemos que sacar. Si os fijáis, aquí abajo tiene, a ver si puedo meteros, ¿no? ¿Ves? Tiene esto, que son 2 tornillos, uno aquí y otro al otro lado. Y esos tornillos hay que sacarlos para poder sacar el resto de la pieza y poder meterla nueva. Así que lo único que se trata es de desenroscar esos 2 tornillos y de sacar esta otra pieza. Vamos a ello. ¿Veis? Así sacamos toda la Goya, ¿vale? Para poder, la finalidad de sacar el cubete. Sigamos con aquellos tornillos. De paso, una de las cosas que nos hace que la cisterna no pierda agua de vez en cuando, tenemos que sacar toda esta suciedad. Limpiaremos toda esta suciedad, ¿de acuerdo? Mirad, los tornillos que os enseñaba por dentro llevan esto agarrado, ¿vale? Y es lo que tenemos que sacar, porque aquí va sujeto al váter. Es decir, os lo voy a enseñar para que lo veáis, a ver si lo podemos
entender un poquito bien, que es un poquito complicado. Mira, el váter, la cisterna descolgada, ¿veis? Los dos tornillos que yo os hablaba, que tenemos que sacar, ¿vale? Ahí los tenemos, los dos tornillos, ¿vale? ¿Cómo van enganchados por debajo? Estos tornillos son los que van, aquí van esos dos tornillos, y estas piezas van por aquí abajo, que son las que unen con el tornillo, y son lo que hemos sacado para poder sacar la cisterna. Este aparato lleva una rosca, y esta rosca, esto irá dentro del cubilete y esta rosca irá por fuera, tal cual veis que está ahora esta, mirad. ¿Veis? Esta es la del viejo, la del aparato viejo. Entonces esto hay que sacarlo y poner esta otra y meter la parte nueva. Vamos a ello. Me lo he traído aquí porque es el sitio más cómodo para poder limpiarlo luego por dentro. Pero fijaros, ¿veis? Lo que os decía, sacamos la rosca y sale la otra pieza. Es decir, con esto, si os fijáis, tenemos el mecanismo al completo. El mismo que teníamos antes, pero el viejo. ¿Ves? Que os digo, esto va con un simple clip. A ver, pero hay que darle el clip bien dado aquí, ¿veis? Que tiene las muescas, aquí esto iba montado así y así es como se ha desmontado. Y esta parte venía aquí, ¿vale? Si os fijáis, esta parte venía aquí y esto venía, cuando estaba bien, aquí. Este es el viejo, que como vemos se ha roto las pestañas. Este es el nuevo, que es exactamente igual, solo que como veis, fijaros el roto que tenía las pestañas, ¿vale? Por eso la cisterna no iba. Ahora se trata de hacer lo mismo. Primero, ya os digo, voy a limpiar todo esto y luego vemos cómo lo montamos. Mira, como os digo, es importante limpiarlo, porque todo ese pozo que se queda abajo de barro, que es barro del agua, la cal, el barro y demás, a veces parece que tiramos de la cisterna y pierde agua. Puede ser porque esté estropeado el mecanismo, como en este caso, que estaba estropeado el mecanismo de la cisterna, pero puede ser algo muy simple y muy sencillo, como que se ha acumulado tierrita, barro, cal en el fondo, y eso hace que no filtre bien el agua y que cuele, que caiga ese rajolí que decimos en catalán, esa goterita, ese rayito pequeño de agua. Y por eso es importante mantenerlo siempre limpio. Es decir, que cuando os encontréis con una cisterna estropeada, miréis primero, antes de nada, que no sea el mecanismo, y si no, simplemente limpiadlo por dentro. Para limpiarlo por dentro no hace falta que lo desmontéis. En este caso yo lo he desmontado porque tenía que cambiar el mecanismo, pero si no, si solamente es que está sucio, es vaciar el depósito del agua, como hemos visto antes, y pasarle un trapo o una bayeta para limpiarlo bien y dejarlo limpio de cales y de sales, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, ya lo tenemos todo limpito, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a girarlo para poder meterle el mecanismo igual que estaba el otro, ¿de acuerdo? Hemos dicho, fijaros que esto lleva una goma. La goma va para dentro del mecanismo. Lo sacamos, ¿vale? Sacamos y cerramos. Vamos a apretarlo muy bien apretado, ¿vale? Esto tiene que estar muy bien apretado, ¿vale? Que no se salga, que no se mueva nada, ¿vale? Mirad, ahora tendremos que ponerle los tornillos. Hay una goma base que la veremos ahora, y apretamos los tornillos. Fijaos, esta parte de aquí, el material este nuevo viene con un tamponcito de seguridad para que no se rompa la cisterna. Esto, ¿ves? Para que no se rompa esto. Esto se tira. Es simplemente un tapón de prevención para que esto no se estropee, ¿vale? Protección únicamente para que no vaya golpeando en el viaje. Vamos a montarlo.
Bien, mira, ya lo hemos collado, ¿veis? Hemos puesto los tornillos, como os he dicho, con las palomitas estas que van por la parte de atrás, que aquí no os lo puedo enseñar porque es muy complicado, va por la parte de atrás y lo único que tenéis que hacer es enroscarlas. Una vez hemos enroscado el mecanismo, enroscar los tornillos. Y ahora vamos a poner otra vez, pues, la parte de la boya, ¿vale? Vamos a volverla a poner y vamos a seguir. Vamos a meter otra vez la boya. Hay que encararlo bien, ¿eh? Sobre todo que esté bien apretadito. Cuando se trabaja con agua tenéis que procurar que todo quede bien apretadito, sin forzar nunca, ¿eh? Nunca se debe forzar, pero sí que debe estar bien apretado. Vale. Ahora la tuerca. Estaréis preguntándoos por qué todo este mecanismo. Un día os lo explicaré. Porque tengo un váter japonés, ¿vale? De estos que te salen el chorrito y te lavas este tipo bidet. Por eso es todo ese mecanismo que veis aquí montado al lado del váter. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos haciendo hoy. Un día os hablaré del váter japonés, que vale mucho la pena. ¿Veis? Tenemos la boya montada. Ahora vamos a montar toda la otra parte. Mirad, yo ya he dado el agua. Mirad, ¿veis? Yo ya he dado el agua. Fijaros, el agua es toda limpita, ¿vale? He montado toda la parte de la boya. El agua sale perfectamente. He revisado que no escapara agua. Tenéis que revisar que no escape agua aquí, que no escape agua abajo. No escapa agua a ningún lado. Seguimos montando el resto del mecanismo. Tenemos la pieza nueva, ¿vale? Esta pieza nueva, esto irá aquí y esto irá aquí, que será lo que una. Primero vamos a poner, tiene un tope, ¿veis? Y lo vamos a enroscar hasta el tope. Bueno, mirad, ya lo hemos metido. No va con rosca, ¿vale? Aunque tenga rosca, no va con rosca. Aquí va empujado. Haces presión para abajo y lo empujas. Ya lo tenemos metido. Ahora, fijaos, vamos a poner primero nuestra tapa del váter, ¿vale? Vale. Ahora, esto va aquí. Que tiene que ir enroscado. Esto sí va enroscado, igual que lo hemos sacado antes. Acordaos que lo hemos sacado antes. Que os he dicho que solo teníais que desenroscar. Ahora enroscamos. Y fijaos que ahora tenemos que meter esto. Pero claro, como comprenderéis, esto aquí no va a ir. Hay que cortarlo y ponerlo. ¿De acuerdo? Vamos a cortarlo a ras. Bien, hemos cortado a ras de esto, el plastiquito. Ahora metemos este otro con un clic. Listo. Pues bueno, como veis, así de fácil. Fijaos, sale el agua, estupenda y no hay ninguna pérdida. Ahora se llena la cisterna y no hay pérdida ninguna. Como veis, es un trabajo sencillo. Además, en cada complemento que compréis de cisterna, que ahí se ha paralizado el agua, como que ya no cae. En cada complemento de cisterna veréis que vienen muy bien explicadas las instrucciones. Solo es cuestión de fijarse un poquito, de ir con paciencia y sobre todo cortar el agua antes de empezar a trabajar nada con agua. ¿De acuerdo? Ya sabéis, si os ha gustado, regaladme un like, suscribiros, dadle a la campanilla y la próxima semana nos encontramos en De Todo y Todito con Rusé. ¡Chaito!